Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Bien, vamos entonces hoy a iniciar un tema que ciertamente es un poquillo complejo y que la experiencia me ha enseñado de que le cuesta un poquillo a los estudiantes entenderlo, pero entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible y necesito que para ello ustedes me presten toda la atención, tanto los que quieren repasar la materia allá en su casa como las personas que estamos hoy acá viendo la lección. Y necesito que para ello entonces saquen sus cuadernos, los tengan sobre el pupitre y tengan todo el material a la mano para que puedan entonces prestarme atención y hacer los apuntes correspondientes sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema que vamos a ver tiene que ver sobre conversiones. Es como por ejemplo convertir distancias grandes, como por ejemplo 20 kilómetros, y convertir y saber cómo es que esos 20 kilómetros equivalen a X cantidad de metros. Precisamente por eso entonces tenemos que también ver situaciones como el sistema internacional para poder comprender entonces cómo es que se miden diferentes cantidades físicas y como la luz, la temperatura y otras más. Vamos entonces a iniciar con la explicación y esperemos que nos prestemos y que nos ayudemos mutuamente para mantener el orden y para poder entender mejor lo que a continuación se va a explicar. Bien, vamos entonces a hablar sobre el sistema internacional y precisamente tengo aquí el documento que nos habla en sí sobre el sistema internacional que les había facilitado en algún momento en la fotocopiadora. Lo que me interesa aquí analizar es que internacionalmente, para que no exista tanta confusión, los científicos han designado un sistema internacional de unidades para medir diferentes cantidades físicas, como por ejemplo, para medir una longitud, los científicos acordaron que el instrumento o la unidad patrón que se iba a utilizar para medir la distancia o la longitud va a ser entonces el metro, cuyo símbolo es m. El tiempo, que viene a ser el lapso de la duración de un acontecimiento, se mide mediante la unidad patrón segundo y cuyo símbolo es la S minúscula. También la masa se mide en el sistema internacional a partir de los kilogramos. La masa lo que se encarga de medir es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Precisamente aquí quisiera hacer un análisis sobre qué es un kilogramo. El kilo es un múltiplo. Entonces quisiera mostrarles esta otra información que nosotros habíamos desarrollado en clase o que incluso nosotros habíamos visto en los documentos que habíamos fotocopiado. Bien, aquí ya lo estamos abriendo, el documento, para entonces poder analizarlo. Muy bien. Lo que yo quiero observar acá con ustedes
es que existen múltiplos, como por ejemplo deca. El múltiplo deca quiere decir 10. El múltiplo hecto quiere decir 100. El múltiplo k quiere decir 1000. Precisamente cuando yo digo un kg, estoy hablando de 1 kilogramo, es decir, de 1000 gramos. Vamos entonces nosotros a analizar tanto estos múltiplos que aparecen de aquí del kilo hacia arriba hasta llegar hasta el iota, y también los submúltiplos que aparecen hasta el yocto. Todos estos múltiplos y submúltiplos ustedes los tienen que aprender, se los tienen que aprender y tienen que aprenderse sus respectivas equivalencias, como decir que un kilo es igual a 1000 y que el kilo se representa 10 a la 3. Recordemos que 10 a la 3 es lo mismo que decir 10 por 10 por 10. Por eso 10 por 10 por 10 me da 1000. Y así entonces ustedes necesitamos que ustedes se aprendan todas estas equivalencias para que puedan utilizarlas después cuando vamos a realizar conversiones. Volvamos entonces otra vez al documento que estábamos analizando, que tenía que ver entonces con las magnitudes básicas del sistema internacional. Tenemos entonces, habíamos quedado en la temperatura. La temperatura internacionalmente se escogió a la unidad patrón de medida al Kelvin, cuyo símbolo es una K mayúscula. La cantidad de sustancia, que vendría a ser el mol, y que se representa con la palabrita mol. Recordemos que la temperatura viene a ser como el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo cuando éste se ha calentado por mediante algún tipo de energía o por ejemplo con el calor. La intensidad lumínica internacionalmente se mide con candela y se representa con el símbolo CD. La corriente eléctrica se mide con amperio y se representa con la letra A. También, para efectos de examen, yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la unidad básica para medir la longitud? Que ustedes me digan que es el metro. O tal vez les pregunto, por ejemplo, el símbolo S, ¿a qué unidad o magnitud física se refiere? Entonces ya sabemos que se refiere en sí a la magnitud física que se encarga, o a la unidad patrón que se encarga de medir el tiempo. Ahora bien, existen otras unidades que nosotros llamamos unidades derivadas. ¿Y por qué es que llamamos a esto unidades derivadas? Porque una unidad derivada es la combinación de alguna unidad básica. Voy a explicar aquí en pizarra, por ejemplo, por qué el área es una unidad derivada. Entonces vamos a decir que la longitud en el sistema internacional se mide mediante el metro, cuyo símbolo es m. Ya sabemos que la longitud es una unidad básica. Pero si por ejemplo yo quiero representar el área de un terreno, digamos yo tengo un terreno como este que voy a dibujar acá, lógicamente cuando yo voy a comprar el terreno necesito saber cuántos metros cuadrados tiene el terreno. Acordémonos que eso se saca multiplicando por ejemplo el largo del terreno por el ancho del terreno. Digamos que el terreno tenga 10 metros de largo y 5 metros de fondo. Cuando yo quiero calcular el área de este terreno, simplemente lo que hacemos es multiplicar estas dos dimensiones. Entonces tendríamos 10 metros por 5 metros. Nosotros ya sabemos que cuando multiplicamos se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces por eso ya tenemos que 10 por 5 me daría 50. ¿Pero 50 qué? 50 metros cuadrados. Pero es en este cuadrado donde yo quiero que prestemos bastante atención.